Buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos, los que estáis aquí en directo, los que nos veréis luego más tarde en diferido. Nos reunimos esta tarde para compartir testimonios sobre la biotecnología de moléculas de señalización celular y testimonios en concreto. Vamos a ponerle foco, vamos a ponerle limitación para hacerlo más fácil, más entendible. Testimonios sobre el sistema digestivo. La idea es que vamos a compartir testimonios de personas reales, de las que estamos aquí, personas que hemos utilizado esta biotecnología de moléculas de señalización celular y nos ha servido en concreto para el sistema digestivo, ¿vale? Entonces, cuando hablamos de sistema digestivo, hablamos de que pueden haber dificultades en la boca, pueden haber llagas en la lengua, en el paladar, podemos tener dificultades a la hora de digerir los alimentos, podemos tener dificultades a la hora de tener más o menos reflujo, ¿eh? Podemos tener dificultades en la lentitud del tracto digestivo o incluso en alimentos que nos pueden sentar mal y con el uso de las moléculas empezamos a notar que esos alimentos que nos sentaban mal empiezan a mejorar, que tiene que ver con la mejora de la flora intestinal, ¿eh? Podemos encontrar también mejorías a la hora de ir al baño y hacer las heces, ¿eh? Puede ser que pueda ir muy restringido o pueda ir muy suelto, con mucha diarrea. Y con el uso de las moléculas empezamos a darnos cuenta que lo que sería el proceso de las heces se hace más estable, eh, más homogéneo, ¿vale? También podemos tener testimonios de como dificultades mayores, bueno, pues que tenemos problemas en el intestino, el colon se vuelve pues más sensible, por no llamarle la palabra que es la definición de la enfermedad, ¿no? El colon sensible. Bueno, tenemos todos estos elementos que podemos aplicar o incluso pueden ser mejoras de antes comía y tardaba 4 o 5 horas en hacer la digestión y ahora como con el uso de las moléculas y tardo 2 horas y me encuentro más liviano. O antes comía y tardaba muchísimo y me encontraba muy pesado y mi digestión era muy pesada y ahora mi cuerpo ha cambiado. Pues ¿por qué? Pues porque a lo mejor estoy produciendo más ácido clorhídrico, porque a lo mejor las enzimas digestivas son mejores, porque a lo mejor el movimiento peristáltico del intestino es mayor. Bueno, todo esto cabe aquí en estos testimonios. Entonces damos paso al primero que quiera, que nos ha pedido tanda José Alfredo. El resto, por favor, si sois tan amables, ir levantando la mano para ir dando los testimonios. O sea que, José Alfredo, cuando tú quieras, adelante. Vale, hola, buenas tardes. Soy José Alfredo Urdani, tengo 59 años y pues la mayor parte desde que yo recuerdo tengo acidez estomacal. Siempre tenía acidez estomacal. Entonces, por mediación de Rita, descubrí las moléculas y fui tomándomelas. Yo digo, pues, yo pensaba que no me hacían nada, casi era un acto de fe, tampoco tomaba la cantidad de 60, tomaba 30 mililitros y en cuestión de unos meses digo, me pidieron bicarbonato porque a mí no me faltaba nunca el bicarbonato en el bolso y resulta que ya no llevaba porque hacía tiempo que no estaba tomando. O sea, sin enterarme se me pasó lo de la acidez, que llevaba con ello bastante tiempo. Por otra parte, llagas también tenía alguna vez y desde que tomo las moléculas pues no me han vuelto a salir. Y las heces pues ahora son bastante más consistentes de lo que solía hacerlas. Llevo tomando las moléculas pues ahora mismo año y medio. Y la verdad es que no llevo intención de dejarlas bajo ningún concepto. Yo tengo una Así que pregunta. si os ¿Se sirve, valen sí, dime. preguntas? ¿Vale? Para Claro, aclarar un poco, Dime, porque a mí dime. me claro, ha por supuesto. surgido una duda. José Alfredo, ¿a partir de qué tiempo necesitaste tú para notar que ya no tenías esa acidez? Pues ¿Cuánto yo, tiempo yo estuviste creo para que darte fueron, cuenta de eso? como te digo, es que yo lo fui dejando el bicarbonato sin enterarme prácticamente. Pero Muy yo creo que fueron progresivo. 4 meses. Pero en esos 4 meses no tomaba 30 mililitros por la mañana y 30 por la noche. Ajá. De moléculas tomabas 30 y 30. 30 y Sí. 30, Ujú. sí. No tomaba más. A lo mejor si hubiera tomado la dosis correspondiente hubiera sido mejor, pero así Puede fue, ser. eso es lo que tomaba y a mí me fue muy bien. Y que el cambio fue ¿Vale? sutil y casi no te diste ni cuenta. Fue un poco Y eso. A lo a mejor mí me me dices pidieron que ya el no te fuiste bicarbonato, me lo problema. pidió un amigo y le digo, dame bicarbonato que siempre llevas por el bolso. Me dice, digo, cago en 10". Digo, pues igual lo llevo. Digo, "Oye, pues que no lo llevo, que no me Te acuerdo diste de echarlo porque
porque llevo ya, y entonces pensé, digo, pues si llevo ya un tiempo sin usarlo, pero prácticamente sin enterarme. Mm. Esto es muy Pues curioso sí, porque a veces los cambios aparecen de una manera muy sutil y no nos damos cuenta. sí, a ver, yo al médico no, el médico en mi pueblo no me conoce. Soy antimédico total. Qué bien. Entonces, cuando lo vi dije, coño, pues esto, oye, vamos a probar, tampoco pasa nada. Y mira, hasta hoy. Y no he visto, no he vuelto a ver al médico, tampoco sigo sin verlo, ¿eh? No lo conozco. No sé ni cómo se llama. Fabuloso. Y que dure. Genial. Pues Muchísimas nada, gracias, José Alfredo, por compartir. Muy bien, pues tenemos a Piluki que quería levantado la mano. Los que queráis compartir, por favor, ir levantando la mano para Y iros dando después paso. vea. Venga, adelante, Piluki. Hola, buenas tardes. Bueno, pues mi caso yo creo que ya lo conocéis, pero bueno, yo tenía muchos problemas de dolores de intestino graves, que incluso hubo una vez que andando me tuvieron que llevar a urgencias porque no podía parar de dolores de intestino. Me hicieron una prueba, una ecografía y vieron que era diverticulitis. Y bueno, pues tenía muchas irregularidades a la hora de ir al baño, muchos dolores que eran muy, muy fuertes y eso. Y empecé a tomar las moléculas. Yo no sabía que las moléculas me iban a ir al intestino porque a mí la chica que me las presentó me dijo, no van a ir donde tú quieras, van a ir donde más lo necesites. Dije, pues al intestino. Bueno, yo empecé a tomar las 60-60 y, y empecé a notar cambios, pero tampoco pensé que podía ser capaz de curarme por completo. Y en cosa de mes y medio era todo regular, las cacas regular, iba al baño regular, no tenía ya dolores y es una maravilla. Pero es que no bastando con esto, hace poquito me hicieron un escáner de las tripas, del intestino, y no había ni rastro de la enfermedad. O sea, brutal. O sea, se había corregido todo. Sí, sí, total, total. Ujú. Sí, sí. Qué maravilla. Y de dolores y todo eso, Pilu, que han desaparecido. Porque claro, lo peor y lo más Sí, limitante eran los dolores que tenías, ¿no? sí, Entiendo. sí, 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 porque cuando se me inflamaban, ¡buah! Me lo pasaba muy mal. Sí, sí. Y se ha Ujú. corregido todo lo que es la pared intestinal. Mola que Piluki tuviera esa condición, que se le haya corregido de esa manera. En tu caso ha sido así y pues bueno, pues Ujú. maravilloso. Muchísimas gracias, Piluki, por compartir. Venga, un placer, besitos. ¡Mua! Gracias, gracias, Piluki. Gracias. Vale, pues Beatriz, que venías ahora. Adelante. Cuéntanos tu testimonio. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Beatriz Hernández y tengo 41 años. Y a ver, las moléculas me llegaron a consecuencia de que Pablo Segura las estaba tomando. Él lleva tomándolas 8 meses, yo veía sus cambios y sus mejoras, pero yo en ese momento no sentía que tuviese ninguna dificultad, ningún desequilibrio físico como para tomarlas, pero el ver las experiencias y ver en concreto una mujer cómo había recuperado su dificultad en las piernas me hizo literalmente empezar a experimentarla y a vivirlo en mi cuerpo, ¿no? Yo empecé tomando lo que normalmente pautamos, que son 60 mililitros mañana y anoche, y lo que primero, las primeras semanas noté de una manera muy interesante fue el estómago, subía, sentía como que hubiese ahí un movimiento y una sensación de calor me subía hacia la garganta, ¿no? Entonces eso fue como lo más impactante y lo más potente. Y luego a nivel sutil, pues también sentía mucho el campo, ¿no? Era tan intenso que lo que tuve que hacer fue bajar un poco la dosis. En principio yo pensaba que no tenía ningún desequilibrio, pero ahora recordando, sí que es verdad que durante muchos años yo he tenido muchos problemas digestivos, que incluso tuve que ir al médico, me hicieron 2 gastroscopias, diferentes pruebas para ver si era celíaca o no y si tenía alergias a algún tipo de alimento, pero como que convivía con eso, con esa inflamación, con esa pesadez después de comer, como que convivía con ello y ya me había adaptado y me había acostumbrado a ese malestar, ¿no? Y cuando empecé a tomar la biotecnología, realmente sí que empecé a notar esto que os he compartido ahora, de la sensación de que algo en mi estómago se estaba movilizando y lo sentía en la garganta y hacia arriba. Pero lo que noté con mucha claridad fue los dolores lumbares, que obviamente el estómago refleja mucho los lumbares, entonces claro, sufría del estómago y sufría de las lumbares, ¿no? Entonces al cabo de unos 6 meses más o menos
me di cuenta que ya no tenía ni dolores lumbares, ni tenía digestiones complicadas, ni se me hinchaba la tripa, ni nada. Entonces ahí, como han dicho, ¿no? Que esto es como progresivo y te das cuenta que vas a mejor sin percatarte que has mejorado y que tienes unas condiciones mucho más óptimas, ¿no? Y la verdad es que a mí personalmente mi punto débil es el digestivo y yo lo noto mucho, ¿no? Cuando salgo igual a la calle y como alimentos pues fritos y cosas así, alimentos poco saludables, noto que mi estómago se hincha y es tomar un poquito de la biotecnología y automáticamente es como que vuelve al equilibrio y al descanso, ¿no? Entonces para mí, bueno, un descubrimiento y un bienestar para mi cuerpo. A mí me gustaría hacerte una pregunta, Bea. Cuando tú notaste que estás teniendo un poco de crisis curativa y que era demasiado intensa para ti, ¿no? Ujú. Había un punto en el que te pasó eso. ¿A cuánto bajaste la dosis para que fuera más confortable este proceso de curación, de poner todo en orden dentro de tu cuerpo? Vamos, Lo bajé a 30. a 30. Sí, empecé a tomar 30 y con 30 no sentía tanto estas sensaciones del calor y de estos reflujos que me subía para arriba y del campo energético y estuve así durante unas semanas y luego fui poco a poco subiendo la dosis. Sí, para mí ha sido como muy necesario, para mí fue necesario hacer ese proceso porque si no yo no lo podía sostener, era muy potente. Mi Yo que, experiencia por fue ejemplo, te preguntaba esto porque sí que he visto en algunas personas que, claro, la gente que sabe que tiene un problema importante con el sistema digestivo es como, a veces son como bombitas de relojería y cuando lo tomas es como, uy, aquí está pasando algo, ¿no? Y se percibe. Y yo sí que he sido consciente de que hay gente que ha tenido que bajar dosis mucho para hacerlo tolerable y es perfecto. O sea, hay que saber que no pasa nada. Esto es verdad que no tiene efectos secundarios, pero en los procesos de reparación del cuerpo se dan situaciones que a veces no son agradables para el cuerpo, porque cuando estamos pues matando bichos, restaurando una pared intestinal o cuando el cuerpo está haciendo sus cosas, porque no son las moléculas, es el cuerpo, ¿no? Las moléculas nos devuelven el equilibrio y el cuerpo hace pues lo que él sabe hacer, ¿no? Que es repararse, matar los bichos, hacer que todo funcione como toca, ¿no? El cuerpo es esta máquina perfecta que hace lo que tiene que hacer cuando está en equilibrio y claro, a veces se dan procesos no cómodos. Y el hecho de que una persona sepa, esto me lo puedo hacer cómodo, bajo dosis, pues también que es algo que se puede hacer, que es así, que si no siempre tiene a una persona en el equipo que le acompaña, que le puedes decir, que tengan la confianza absoluta de decirle, oye, me está pasando esto. Hay gente que no le pasa nada, ¿eh? Hay gente que lo toma y es subidón todo el tiempo y es súper bien, pero que si me pasa algo, que tenga la confianza de decir, oye, a mí me está sucediendo esto, por favor, decirme qué hago. O simplemente también que siga un poco su intuición, que no pasa nada. Quiero decirte, no es peligroso ni subir la dosis ni bajarla, simplemente lo ajustamos a la comodidad y el confort, ¿no? de la persona. Se puede dejar guiar por la gente del equipo que ya llevamos más experiencia, porque ya hemos visto muchos casos de este tipo. No sé si nos querías Exactamente. compartir alguna cosita más, Bea. Y si No, 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 así está bien. pues muchísimas gracias A, por tu a- testimonio. a ti, Gracias, Olga. Beatriz. Muy bien. ¿Quién quiere compartir más? ¿Algún otro testimonio, María Pues si José? no, yo misma. Pues ahora tenemos a Mari Carmen. Adelante, Mari Carmen. Hola, soy Mari Carmen Pérez. Tengo ahora 68 años. Llevo 2 años y medio tomando la tecnología. Y en un principio, yo he padecido, pues desde casi que nací, desde que tengo uso de razón, de digestiones lentas, pesadas, mucho reflujo. Me han hecho pruebas y más pruebas sin encontrar qué me pasaba. Me ha llegado a decir el médico que tenía yo mejor el estómago que él y me quejaba mucho. O sea, bien. Y bueno, empecé con la biotecnología. Primer chupito que tomé, horrible. Me cayó al estómago como una bomba. O sea, pasé un rato espantoso. Digo, yo esto no sé si lo voy a poder tomar porque el malestar, el reflujo, bueno, era horrible la tarde que pasé. Pensé qué hacía y bueno, como soy un poco cabezota, dije, bueno, vamos a reducir la dosis porque a lo mejor, pues por lo que sea a mí tanto, no le está sentando a mi estómago, está tan sumamente mal que no le está sentando bien. Y entonces empecé, perdón, reduje la dosis a 20, estuve 3 días tomando 20 y 20, luego otros 3 días 40-40
Y luego ya empecé con 60-60. Y ahí ya sí que lo toleraba. O sea, ya sí que el estómago se había como hecho a ello y se calmó. Y yo he estado mucho tiempo tomándolo y sin notar una mejoría. He notado en otros puntos, pues la tecnología va donde más lo necesitas en primer lugar. Entonces yo he estado como 10-11 meses sin ver mejoría. Yo me apoyé, aparte de la biotecnología, con el Biome. Me lo dijo Yago, que empezaba a tomar Biome, porque Aclaramos un segundito, perdonadme. sí, Biome es un simbiótico, ¿vale? es Para quien no lo simbiótico. sepa, Biome es un simbiótico que tiene diferentes cepas, que aparte tiene olmo rojo que ayuda a las cepas a que se pongan en el intestino, que aparte tiene o sea, un simbiótico es un prebiótico y probiótico, que es Ujú. el bichito más la comidita. Y es, la verdad que es muy bueno. Yo también lo uso bastante cuando hay problemas del digestivo, pero bueno, simplemente lo quería aclarar para quien diga eso que es, que sepa que es un simbiótico. Y te apoyaste con el simbiótico también, ¿no? Sí, me apoyé con el simbiótico. Aún así, me costó, una vez que empecé con el simbiótico, estuve 6 meses hasta que empecé a notar que, bueno, que ya no me hacían... A ver, que el volcán que yo tenía en mi estómago se había calmado, que Ah, para mí ya era bastante porque es que tenía todo achicharrado, todo el esófago y demás, es que estaba fatal. Y bueno, tardé bastante, pero la verdad es que he mejorado mucho porque no podía comer de nada, o sea, de nada todo me sentaba, hasta una ensalada. O sea, que dices, es que estoy comiendo una ensalada y me la comía sin aceite, sin limón, sin vinagre, sin nada, porque me sentaba todo mal. O sea, hasta wow. eso, hasta ese punto llegaba. O sea, horrible. Mis comidas eran horribles. Y Y bueno, toda la pues vida, porque nos has dicho que fue toda la desde vida, pequeñita. Es que claro, desde tú ahora nos pequeñita. dices que has estado muchos meses para que esto se restaure, pero es que Sí, ¿cuántos meses llevabas, perdona, cuántos años llevabas toda la enferma vida, con esto? Toda la toda la vida. vida. Hay que decirte, nos ha costado 10 meses, un año de tu vida restaurar el sistema digestivo que estaba enfermo desde toda la vida. Hay Sí, que yo he sido de decirte, las gracias. típicas niñas que no quieren comer, pero es que claro, cuando comía me dolía el estómago, me sentaba mal la comida, entonces yo no quería comer. O sea, para mí sentarme a la mesa a comer era un sufrimiento. Y claro, como el médico te decía que estabas bien, pues ¿qué te hacía tu madre? Que comas y que comas. ¿Y Pero ahora yo lo cómo pasaba come, muy Mari mal. Carmen? ¿Ahora va Dime, mejor? ¿Ahora ya comes un sí, poquito mejor? ¿Cómo va la cosa? como bastante mejor. También te digo lo que ha dicho Beatriz. El día que salgo de casa la hemos fastidiado, ¿eh? Yo no sé con qué cocinan, pero ya puedes ir al sitio más caro del mundo, que llego a casa inflamada con vosotras del volcán diciendo, hola, que estoy todavía por aquí. O sea, salir de casa a comer todavía sigue siendo un problema. Pero vamos, yo pienso que son los aceites, las cosas que utilizas para hacer las comidas cuando vas fuera. Y te da igual que sea un filetito a la plancha, yo no sé qué le echan, de verdad. No te siente igual que en casa, Claro. aunque sea la misma cosa. Y bueno, pues esta es mi experiencia con... También os puedo decir que también era estreñida, claro, todo va unido. claro. Empiezas por la boca y terminas. ¿Y Y ahora yo cómo, era muy, muy, muy estreñida. Y y ahora ahora cómo no, estás? ahora voy bien, ahora voy Claro. bien. ¿Eso Mira, tardó tanto tiempo en regularse o cuánto tiempo dirías que tardó eso en regularse? Pues se tardó menos en regular el intestino que el reflujo. El ¿Verdad? reflujo Vale. tardó más, sí. mira, Pues, si me permites, Mari Carmen, para hacer una sí, aclaración, porque es importante entender, porque tu experiencia es esa, ¿no? De tomar las moléculas, sentir como un volcán, como un fuego en el estómago, el intestino, ¿vale? Y como bien ha dicho María José, hay otras personas que lo hemos tomado y yo no me enteraba de nada, a mí no me pasaba nada y no notaba nada, ¿vale? Entonces, es muy importante el concretar qué es lo que podía estar pasando, ¿vale? Porque esto no se trata de tener una máquina del tiempo y ver lo que te pasaba, sino qué podría estar pasando y qué le suele pasar a las personas que tienen reacciones tan fuertes en el estómago, como quizá Beatriz al principio, como tú. Entonces, nosotros convivimos con microbiota, con microfauna o con flora bacteriana, de hongos, parásitos, de todo tipo. Cuando nosotros utilizamos las moléculas, el cuerpo tiene más capacidad energética de poder combatir esas cepas que se han desarrollado mucho más de la cuenta. De pequeña, por varias circunstancias. En tu caso puede ser que haya ocurrido eso, que se hayan desarrollado más y por eso el intestino está irritado y los alimentos te sentaban mal.
Al final es pura biología humana. Entonces, en el momento que tú empiezas a consumir las moléculas y tu cuerpo tiene más energía vital, empieza a combatir esas cepas, empieza a combatir esos parásitos, empieza a reparar el intestino y en las etapas iniciales aparece mucha sensación de ardor. Porque al matar esos hongos, esas cepas de parásitos generan toxinas. Esas toxinas son ácidas, el ácido quema. Entonces, es para que vayamos relacionando y para que podamos entender qué estamos haciendo. Porque cuando lo entendemos, como tú dices, te pones, como tú has dicho, no sé si has dicho cabezona o has dicho yo voy a por esto, pero entiendes lo que está pasando. ¿Eh? No es que tu cuerpo está atacándote ni tu cuerpo se siente mal. No, no, no. Tu cuerpo está sintiendo las consecuencias de tener más energía y eliminar todo eso que no debería estar ahí. Entonces, como bien has dicho, en estos casos hay que bajar las dosis. ¿Para qué? Para que la carga, vamos a llamar tóxica, sea más pequeña, para que no haya tanto fuego y beber más agua y empezar a matar esas cepas, empezar a eliminar esos hongos, esas bacterias, esos parásitos, para que al final el intestino se quede y el estómago con las floras propias que no nos afectan. Entonces, cuando hace todo eso, uno de los factores muy importantes que tú has dicho es, ya no dejo de estar estreñida o prácticamente estás mejor, entendido así. El estreñimiento también va ligado a esta gran cantidad de cepas de hongos. ¿Eh? Entonces, cuando van desapareciendo y quedan en una cantidad proporcional que el cuerpo necesita, vuelvo a tener un tracto digestivo que funciona bien, que está, pues, ya no está irritado. Y ese es el proceso natural de la curación del propio cuerpo. Por lo tanto, tú has vivido una experiencia intensa, no todo el mundo le pasa, la mayoría no nos pasa. Lo que pasa es que, pues, y como bien ha dicho María José, lo que lleva muchos años generándose unos hábitos y un dolor y un malestar, claro, no podemos pretender solventarlo en muy poco tiempo, porque es el propio cuerpo que va a hacer a través de sus procesos metabólicos, de sus procesos de sanación, la limpieza y la curación. Bien. Y por lo demás, pues maravilloso. La verdad es que felicidades por haber perseverado y encontrarte mejor. Gracias. A ti, a ti. Muy bien. ¿Quién quiere compartir más? ¿Algún otro testimonio, María Pues si José? no, yo misma. Claro, es que mi madre tenía un montón de alergias alimentarias. Entonces, que es un poco diferente, por eso os cuento, pero también es lo que comía. Mi madre comía, por ejemplo, de cosas que tenía prohibido comer, no podía comer cítricos, no podía tomar nada que estuviera en lata, o sea, porque tenía alergia, cosas que tuvieran especias tampoco. Todo lo que tenía así como aromas, y por eso las especias todas eliminadas, los cítricos y todo lo que estuviera en lata, ¿no? Básicamente un poco de alimentación, eso era lo más significativo, ¿no? Se llenaba de ronchas. Si comía una naranja, pues ya yo sabía que iba a estar toda llena de ronchas y picores, por ejemplo, ¿no? Y nada, empezó a tomar las moléculas por otras cosas, no por esto, porque jamás pensamos que esto se fuera a corregir, porque te hablo de un problema de mi madre de 20 años, o sea, 20 años con este tipo de alergias. Entonces, pues bueno, pues simplemente ella comía, no comía, dejó de comer ciertos alimentos y, o si un día quería comerlos, pues ya sabía que luego iba a tener ronchas, picores, que se tenía que poner una pomadita para bajar esos picores, porque si no, no era soportable, incluso a veces incluso ir a que le pincharan. Bueno, pues empezó a tomarlo por otras cosas y al cabo de un tiempo, pues de eso que dice, bueno, como a veces se la jugaba y decía, pues hoy voy a comer, aunque me salgan las ronchas, pues me da igual, me apetece comerme una naranja, ¿no? Y se la comía. Y empezó a darse cuenta de que ya eso había desaparecido. Se podía comer tranquilamente una naranja, un limón, podía empezar a ponerle especias, comer cosas en lata, aunque no sea lo más ideal, pero quiero decir, el cuerpo ya no le estaba limitando, o sea, ya el cuerpo, yo entiendo que a veces determinadas cosas pues tu cuerpo es como muy sensible y no te lo permite o porque no tiene la capacidad de desintoxicar o por lo que sea, o que reacciona de una manera anómala, pues el sistema no lo sé, no sé cuál era el caso, la casuística de mi madre. También algo que me parece súper interesante es que en este caso no necesitamos ni siquiera saberlo porque no somos nosotros los que tenemos que hacer nada, es el cuerpo el que tiene esa sabiduría y el que sabe lo que tiene que hacer. Y bueno, el caso es que a fecha de hoy mi madre puede comer de todo, no le salen ronchas con nada. Y pues eso para mi madre fue como un wow, ¿no? Eso por ese lado, ¿no? Me parece un testimonio un poco diferente, ¿no? Y sé y me consta que dentro de las personas que yo conozco y que yo le he compartido esto, sé que hay muchas que no podían comer determinados alimentos y que gracias a las moléculas empezaron a poder comerlos. Y me consta muchos y con mucha variabilidad de alimentos. Entonces, bueno, simplemente lo quería compartir porque seguro que los que lleváis un tiempo compartiendo esto habéis escuchado este tipo de cosas. Sí, Así yo, que yo si me permites, para hacer sí, sí, por el favor. enlace con el próximo testimonio que vayas a dar, María José, una clienta
también, que se llama Alegría. Ella tenía muchas alergias y entre ellas tenía alergia a frutos secos y a frutas. Y ella tomó las moléculas precisamente para recuperarse de las alergias, pues sobre todo de alergias respiratorias, pero ella no pensó en el tema de frutas ni frutos secos. Y cuando acabó el proceso, a los 10 meses, pues ella volvía a poder comer frutos secos, volvió a comer frutas y no le sentaba mal. Entonces, claro, pues es lo que tú dices. A veces queremos una cosa y el cuerpo empieza a reparar aquello que considera que es importante, ¿no? Entonces, al hilo de lo que has contado de tu madre, pues lo que tú dices, hay muchas personas que se curan o se sanan o recuperan, mejor dicho, se recuperan de esas dificultades de no poder ingerir alimentos. Pues me acabas de recordar otra cosa. Es curioso, ¿no? Que yo empecé hoy la reunión diciendo, yo no tengo ninguno. Me río. Para que veáis que con lo que decía de la sutileza, ¿no? A veces pasan las cosas y se nos olvidan o no nos damos Claro. cuenta. Pues al hilo de lo que has dicho, iba un poco con las alergias, este es siguiente grado, ¿vale? Mi marido le hacía cuando comía pipas, se le ponía la boca así, la lengua gorda, se le empieza a inflamar todo y cuando yo lo conocí, el primer año de novios, eso le pasó y eso yo terminó en pinchazo, ¿vale? Terminó en pinchazo. Eh, la última vez, que ya hace unos cuantos años, cuando yo empecé con esto, de eso que un día también no sé qué comió y comió unas pocas pipas y empezó a ponérsele la boca así, empiezo a notar la lengua gorda, ¿no? Que decía él, y es que se le está inflamando, ¿no? Todo esto. Y yo le dije, oye, pues empieza a beber moléculas y vemos, ¿vale? O sea, quiero decirte, no es que te estoy diciendo yo que esto sea ahora, por favor, que todo el mundo haga así con las alergias, si tienen alergias graves, no estoy diciendo eso, pero como era como progresivo y yo estaba al tanto, digo, vamos a, ponte esto, a ver. Pues he de decir que se le corrigió. O sea, ¿vale? Y estuvimos como más, yo estaba muy atenta a decir, porque una alergia así, pues a veces hay que actuar rápido porque te tienes que ir a que te pinchen algo, ¿no? Si se te cierra todo lo que es esto, ¿no? Pero he de decir que con mi marido empezamos a darle las moléculas y se le reguló perfectamente. Yo me quedé sorprendida también, ¿eh? Porque bueno, no había comido muchas y esperábamos que no fuera una reacción muy grave, pero es que lo que fue es muy rápido la recuperación, fue bastante bien. Entonces, bueno, pues también os lo dejo ahí para que lo sepáis. A ver si hay alguien más que tiene. Si no, compartiremos uno de Bea Vizcaíno. Soy enfermera, tengo Ahora, 8 años y también soy mamá. Y antes de conocer las moléculas, a la vez que mis hijos empezaban a tener síntomas digestivos y no lo pasaban tanto a mí como a su padre, pues ellos a lo mejor vomitaban una vez o tenían una deposición diarreica, pero nosotros, o yo, pues me pasaba 3 días en el baño y el resto de la semana, pues que no me podía apenas mover de la cama. Más tener que estarles cuidando igualmente, ¿no? Entonces, gracias a que una compañera me compartió acerca de las moléculas, cuando empezamos a tener cualquier síntoma digestivo, de esto que te empieza a doler el estómago, empiezas a tener náuseas o dices, me voy a poner mala, me voy a poner mala, pues me tomo un chupito y lo para, desaparece. Y tener eso en casa no puedo estar más agradecida de haberlo conocido y de salvarme de ese tiempo de tener que estar mala y encima cuidando a mis hijos. Espero que este testimonio sirva para ayudar a otras personas. Bueno, pues muy bien. Tú tenías, María José, bueno, pues nada, gracias. yo eso lo he sufrido muchísimo, eso que ella dice, porque es muy típico, los niños en la guardia, tal, te vienen con los bichos. Y cuando ellos se ponen malos, vamos todos en picado. Y es verdad que además, no solo eso, es que sí, es que es lo que toca, lo que tocaba, porque ahora ya no, si no es eso. Yo cuando veo que ves las orejas al lobo, dices, espérate, chupitor, ya, vamos a protegernos. Y cuando, incluso cuando tú ya ves en la guardia o en el cole que compañeritos empiezan a ponerse malos, de vez en cuando digo, pues un chupito también para vosotros, que yo normalmente no les doy a los niños porque ellos ya tienen energía de sobra, pero cuando veo que hay alguna cosita así, a veces sí que es interesante darle un poquito ahí de más protección para que si tiene que venir el bicho, venga y se vaya lo antes posible y si no, a veces ni hace parada por casa. Y eso también, pues la verdad es que para mí es maravilloso. Así que Genial. sí. Pues
Vale, pues al final es lo que tú estás diciendo, más carga energética, el cuerpo tiene más capacidad de defenderse ante patógenos, bueno, pues ante bichitos, como le llamas, externos que nos alteran, ¿no? Entonces, bueno, el cuerpo está más preparado. Es como que cargamos la batería de los defensores del cuerpo, ¿no? Del sistema inmune y de las células estas que se llaman killers, las T-killers, para poder defendernos, ¿no? Y nada, como tú has dicho, pues es una herramienta para tenerla en el botiquín y como ha dicho Beatriz también. Muy bien. ¿Alguien más quiere compartir algún testimonio? De los que estáis con la cámara parada, si queréis alguien hablar. No, bueno, pues si no comparto yo, mientras que alguien se lo piensa, si alguien... A ver, Beatriz, has levantado la mano. Sí, yo no tengo, bueno, esto es algo de una persona, una clienta también que ha empezado a tomar las moléculas en gel y me compartió hace bien poco que tenía una llaga en la boca que normalmente le sale y que le tarda mucho en cicatrizar y es como muy desagradable tenerla ahí. Entonces empezó a aplicarse el gel en la llaga y dice que quedó sorprendida porque lo que viene siendo en una aplicación ya notaba como ya se le había cerrado, ya no le molestaba tanto. Entonces, nada, que en un par de días se le marchó la llaga y claro, pues ella que está recién experimentando lo que es la biotecnología en gel, pues estaba como muy sorprendida de lo rápido que había actuado en la llaga, ¿no? En esa llaga que encima que le solía venir con mucha recurrencia y que se le alargaba en el tiempo y que le molestaba mucho a la hora de comer y de hacer vida normal. Entonces, bueno, pues otro testimonio más. Pues nada, muchas gracias. Sí, yo iba a contar algo parecido en mí, ya lo has contado, pero bueno, básicamente es eso, ¿no? Llagas, quemaduras en la lengua. Yo a veces cuando como la comida me pongo con el lobo voraz, ¿no? Que no espera que se enfríe, no me sienta bien la comida caliente en la boca y a veces me quemo. Entonces, cuando me he quemado en la lengua o me ha aparecido alguna llaga en el paladar, aplicando las moléculas en gel, realmente funciona mucho más rápido. Incluso a veces cuando tenemos estos problemas así en las amígdalas que se inflaman también, haciendo gárgaras, también son muy efectivos para reducir, ¿eh? Ahora María José dice que seguro que lo hemos usado todos alguna vez, haciendo gárgaras en la boca, o incluso un amigo mío, Roger, que seguramente lo verá por aquí, el vídeo en diferido, él hace poquito que también pues se quemó la lengua y usándolo en gárgaras, en el líquido también le ha funcionado muy bien, ¿no? Ayudamos, lo importante es, sí, ahora hablas tú, María José, lo importante también es entender que lo que estamos haciendo ahí es aportar la carga energética para que el cuerpo regenere antes la quemadura, ¿no? La quemadura, porque al final las llagas, todas las quemaduras son deterioro de esas células por exceso de calor o por exceso de frío. Y entonces lo que conseguimos es que el cuerpo tenga más potencia energética para poder regenerar. Y a la vez de regenerar está evitando que haya contagio de bacterias y haya infección. Entonces tenemos los dos elementos en uno, porque nuestro cuerpo tiene más capacidades para resolver, ¿no? Vale, José, que tú querías contar. Pues la que no tenía ningún testimonio, ¿vale? Del sistema digestivo. Os voy a contar un poquito más. No, mi madre también, con respecto a las llagas, mi madre tenía dientes postizos, tenía puentes de esto que llevan los ganchos y toda esta cosa, ¿no? Y eso le hacía heridas todas las semanas, o sea, era recurrente. O sea, yo recuerdo a mi madre siempre haciéndose enjuagues en la boca con agua y sal y vinagre y no sé qué para las heridas. Desaparecieron las heridas, o sea, desaparecieron, ya no se hacían heridas. O sea, eso para mí fue muy significativo. También una cosa muy significativa para mí, que os lo voy a decir porque ya he visto en otras personas que han pasado cosas con el tema de los dientes, y es que a mí se me regeneró una lesión en el diente, ¿vale? Era pequeñita, pero bueno, es que me alargaría mucho explicando toda la historia. Ya cuando entremos, que también haremos la masterclass esta de boca, os lo explicaré si queréis más a detalle. Pero se regeneró la lesión que había en el diente, en lo que es la dentina, ¿vale? Se regeneró. Eso también me pareció al tiempo, porque no era mi objetivo y yo estaba embarazada y no quería ir al Puede estar bastante dentista a cable. repararlo. Y cuando ya tuve a mi hijo a los 4 meses, dije, venga, voy a repararlo. Y cuando fui a repararlo, me dijeron, no tienes nada. O sea, ya está bien. Y dije, wow. Y sé que hay mejoras en los dientes por también gente que me ha contado testimonios en ese aspecto. Y venga, este otro que os lo voy a contar también, aunque con esto he de decir que no tenía dudas si contároslo o no, porque en realidad no os puedo decir esto así funciona, porque he tenido como mucha casuística diferente. Entonces también ahí me doy cuenta que también la casuística con mi hijo es diferente, ¿vale? Y me refiero a los oxiuros, o sea, que son parásitos, y es que en concreto son estos que son asquerosos, que son
parásitos, lo que tienen las lombricitas estas y salen en el culo. O sea, sí, es que es así. Y pica, y les pica el culo. El niño está por la noche y me pica el culo, y me pica el culo, y me pica el culo. Bueno, he probado muchas cosas, sí que os diré que a veces he notado, claro, depende también de la carga parasitaria, depende del niño que está comiendo, hay muchos factores que hacen que darle las moléculas me haya ido muy bien o no me haya ido tan bien, pero depende como de muchos factores, ¿no? Entonces no puedo decirte, he hecho esto y me ha súper funcionado, hay veces que me ha súper funcionado y otras que me ha costado, pero también, claro, depende. Estamos yendo a cumpleaños, muchos factores, ¿no? Pero sí que os diré que he notado. Creo que lo que más al final me ha funcionado, porque probé a ponerle moléculas vía rectal, pero al final no nos compliquemos la vida, bebidas. Bebidas al final es lo que vi que mejor funcionaba, porque al final yo creo que refuerza todo su sistema inmune y al final consiste en eso, ¿no? Que su sistema inmune esté bien. Y sí que algo que en este caso yo fusionaba era el simbiótico. Cuando empezaba así, digo simbiótico y a beber moléculas, porque yo a mis hijos de normal no les doy. Pero cuando mi hijo me dice un día me pica el culo, o sea, simbiótico y bebidas. Y sí que además os diré que a mi hijo le encanta tomarse el simbiótico, lo digo también por si hay mamás, porque yo se lo doy abierto y a mi hijo le encanta. O sea, a veces las saco las pastillas para que se apelmacen un poquito y se las doy como una pastillita que se la come sin más. Y si no, se lo pongo en una cucharita, echo los polvitos y se lo come. Pero si no, se puede poner con un poquito de líquido y se lo toman. O sea, el mío que se cree que es chocolate y se lo come tan contento. Angélico, Pues pues es mira, lo malito. esto que estás hablando, María José, déjame al hilo concatenar otro testimonio de una asociada, ¿vale? No voy a decir el nombre por si ella no quiere contarlo, porque ella un día me llamó y me dice, Pablo, mira, he ido al baño y me están saliendo lombrices. ¿Qué son esto que tú estás diciendo? Que son los oxiliuros, ¿no? ¿Has dicho? Euros. En oxíuros. Entonces, claro, cuando el cuerpo tiene una carga energética muy grande, podemos combatir contra estos parásitos. Y claro, ella me lo decía, dice, bueno, no voy a relatarlo porque era un poco escatológico, pero bueno, que sí, que funciona, que nos ayuda a limpiar y que nos ayuda a sacar, pues eso, pues parásitos del cuerpo. Entonces, lo que tú has dicho es muy, muy interesante y muy importante. Cuando yo combino las moléculas, porque le estoy dando una carga energética al cuerpo y combino la restricción de los alimentos de los parásitos, ¿sí? Entonces puedo conseguir que mi cuerpo haga el trabajo más rápido. Es decir, tengo un incendio, pongo el extintor y retiro la gasolina. Pero si le doy la gasolina, pues luego me cuesta más, porque le estoy dando gasolina al incendio y el incendio pues no se apaga, porque yo le doy extintor, Eso por es. otro la gasolina. Entonces, hemos de entender que esto no es mágico, sino que tiene un funcionamiento biológico y que tenemos que aplicar pues el conocimiento y para eso estamos nosotros, para acompañaros. Aquí lo más importante es entender, si esto lo ves por primera vez, si te llega como información nueva que nunca lo has visto, es aquí hay un proceso de acompañamiento de personas como María José que llevan 5 años y pico, yo llevo 3 años y medio, Beatriz lleva 2 años y pico largos también, y bueno, y otras personas que están por aquí que llevan también mucho tiempo. Entonces, lo importante es entender, voy a estar acompañado con personas que me van a apoyar en mi proceso personal y en el proceso personal tengo que aplicarle lógica. ¿Sí? No puedo contaminarme y por otro lado pretender que las moléculas operen el milagro del siglo o el milagro bendito, ¿no? A veces ocurre, pero no siempre, ¿no? Pues quería dejar ese punto claro Bueno, porque es importante, ¿vale? tal cual, sí, Entonces, Pablo. Mm. sí, ¿quién más? Aquí tenemos a Asun también que acaba de llegar. Y si no, cuento yo otro testimonio. No sé si alguien más quiere contar algún testimonio. Vale, pues voy a contar mientras que alguien se lo piensa y vais recordando los testimonios, porque al final lo bonito es que la herramienta quede grabada y quede disponible para otras personas. Vale, entonces voy a contar el testimonio de mi madre. Mi madre empezó a tomar las moléculas cuando yo empecé, hace 3 años y medio. Ella tenía 76 años y ella en ese momento tenía unas condiciones, siempre ha tenido problemas estomacales. Le tuvieron que hacer una intervención antiguamente cuando se colocaban estas sondas esofagástricas que eran complicadísimas y era horrible. Tenía como llagas en el estómago. Bueno, pues ha tenido siempre muchas complicaciones y la digestión bastante delicada. Y en la última etapa, pues a partir de 76 años, ella tenía que utilizar todos los días un antiácido, ¿vale? No, ya sabéis lo que son los antiácidos, estas pastillitas que anuncian tanto, que parecen la panacea, pero es todo lo contrario, destrozan el cuerpo rapidísimamente. Y cada comida se tenía que tomar su antiácido porque no había manera. Bueno, yo le hablé, digo, no te los tomes,
Y lo que pasa es que ella era tal el ardor y tal la sensación que era imposible no tomarse, ¿no? Y mira, Mari Carmen dice que sí, porque seguramente ella también lo ha sufrido. Entonces, yo lo único que le dije es, tú continúa usando las moléculas, tómatelas embebido, las aplicaba en gel en el cuerpo, se las aplicaba en el esófago y el resultado de la perseverancia ha sido que ahora que tiene 79 a punto de cumplir 80, prácticamente ya no usa el antiácido. Lo usa si se va afuera. Porque como bien decís, las comidas de fuera pues tienen algo que no sabemos lo que es, que sienta terriblemente mal o relativamente mal. Entonces, ella ha pasado de tener que usar el antiácido todos los días porque el reflujo era insoportable a tenerlo que usar esporádicamente en las comidas y ya últimamente, pues yo creo que también incluso eso lo ha ido reduciendo. Entonces, la calidad de vida que tiene ahora pues es grandísima porque puede comer prácticamente de todo. Es verdad que si se pasa un día con cosas, pues mucho frito y muchos alimentos muy, muy fuertes, pues claro, lo siente más fuerte el ardor, ¿no? De alguna manera, ese proceso que ha ido llevando ha permitido que su cuerpo vaya mejorando esa condición que tenía de, pues supongo que no cerraba bien la válvula o había alguna dificultad. ¿Vale? Entonces, Mari Carmen, como seguramente viene al hilo, pues te lo dejo que continúes, por favor. Adelante, abre el micro, por favor. Sí, la verdad es que es la realidad. Cuando tienes estos problemas digestivos, te inflas de pastillas, de antiácidos y de todo lo que te pilla. Como mi proceso fue muy largo, yo llevo desde los 12 años, o llevaba desde los 12 años tomando cosas de estas. El bicarbonato era constante, pero luego ya pues pasas a lo que te va mandando el médico. Todas estas guarrerías que no sirven para nada, pero que, bueno, que ahí están y que te las vas tomando, que te calman. Quería comentar, ya que estamos, se va a hacer uno especial de la boca, habéis dicho, ¿no? Vale. De todas formas, quería comentaros que a veces yo me he cambiado dientes. Entonces, con este nuevo implante que me han puesto, me muerdo mucho el lateral de la boca. Me pego unos mordiscos que vamos. Y quería comentaros que poniéndome una perlita del gel que tenemos de moléculas, me la pongo en la zona que me muerdo, que siempre es la misma, y al rato esa herida, que normalmente te dura en curarse y en cicatrizar, se va. Yo digo que he tenido muchas experiencias porque me muerdo mucho. No me termino yo de acostumbrar al nuevo y me muerdo constantemente. Y me ha venido muy, muy bien. O sea, es ponerte un poquito en el dedo y ponértelo en la zona en el que te has dado el mordisco y al rato ya no tienes ninguna lesión y ninguna cosita que te moleste en la boca. Y eso quería contaros. Pues gracias, Mari Carmen. Pues Nada. María José, que tú tenías la mano abierta. Sí, Levanta. a ver, pues os cuento. Al hilo de Mari Carmen y sus heriditas, os digo que justamente mi hijo es un crack en darse golpetazos en los morros y clavarse los dientes y hacerse unas heridas de estas que no sabes que se ha roto porque sale sangre así como por todo, ¿sabes? Y me ha venido de lujo llevar siempre un gel de moléculas pequeñito en el bolso, porque cada vez que se da una de estas, le pongo un pegotín y ayuda a dejar de, o sea, y deja de sangrar. Porque si no es como es que no es nada, ¿no? Y me ayuda mucho porque entre que ayuda a que no se infecte, a regenerar el tejido, a parar el sangrado, o sea, brutal, me encanta. O sea, para mí, botiquín, como decía Bea, que es enfermera, yo también soy enfermera y para mí, súper botiquín, o sea, forever. Y eso por un lado, no es lo que os quería contar, pero también al decirlo yo me he acordado. Lo que os quería decir es, yo padecía muchísimo de dolores de garganta, o sea, de eso de siempre me ponía mala como, yo qué sé, no sé cuántas veces al año, muchísimas, pero muchísimas es muchísimas. Y tenía que ir con las pastillitas estas que son anestésicas para el dolor de garganta, porque era de eso de no puedo tragar, no puedo, o sea, que sobre todo ese dolor que no sabes por qué te da más por la noche y es insoportable el dolor que dices que no puedo. Eso yo ya no sé lo que es. Sí que alguna vez me ha pasado decir un rumorico que esto me quiere empezar a doler y entonces lo hago con el líquido. Yo lo bebo así y lo dejo ahí, lo dejo un ratito y me lo trago, que he de decir, cambia el sabor un montón. O sea, yo lo pongo, lo dejo ahí un minuto y al cabo del minuto eso sabe asqueroso. Es que es así, ¿eh? A mí me pasa eso cuando tengo el dolor de garganta. Y me lo trago y ya, bueno, hago eso varias veces, o sea, repito eso, me pongo 30 y lo hago con varios traguitos. Y si no, otra cosa que me ha funcionado muy bien es un pegotito de las moléculas en gel, lo pongo en la lengua y lo trago
y fenomenal. O sea, me ha ido súper bien eso. Eso me lo dijo un compañero de aquí que tenía, igual que a mi sobrina, que también le pasaba, que las amígdalas se le ponían así gigantes con pus y con de todo. Y él me dijo, cuando pasa eso, no solamente hacer lo de las gárgaras o lo de mantener el líquido ahí, sino pegotito directo del gel en moléculas en la amígdala. O sea, dice pegote directo de gel en la amígdala y es espectacular. Yo doy fe, María José, que lo que tú dices, yo lo he comprobado y cuando algún momento la amígdala también se me ha inflamado por frío, suele ser por frío, al final, por ambiente frío, temperatura fría o bebidas frías, yo también he usado el pegotito del gel de moléculas y es rapidísimo. O sea, es algo, te lo pones y te vas a dormir y por la mañana ya no tienes absolutamente nada ni te acuerdas de que habías tenido un problema. También se puede poner por fuera, porque al final las moléculas tienen un tamaño tan pequeño que atraviesa las paredes celulares de todos los tejidos. Lo que pasa es que si lo colocamos por dentro es mucho más rápido, más efectivo y no tiene ningún efecto secundario y lo podemos colocar No directamente. entiendo que las moléculas, si son las que llevan oro, esta molécula de oro, esa sí que es solo por fuera, no se podría Sí, en ningún caso poner dentro, pero las que son del botecito ese blanco, ese no hay problema ninguno en usarlo en las mucosas porque ya lo hemos hecho y va fenomenal, la verdad. sí, correcto, correcto. Vale, bien. ¿Algún testimonio más? ¿Os Yo animáis a creo uno? que como me tiréis de la lengua aquí me empieza a salir de Venga, yo todo. voy a contar otro más. Voy a contar uno de mi hermana. Mi hermana tiene un año y medio menos que yo y ella pues tenía una condición de inflamación en el intestino, ¿no? Y entonces, bueno, pues y de algunas alergias a algunos alimentos. Entonces, ella empezó a tomar las moléculas. Fijaos el caso interesante que es lo que hablábamos antes de los oxiuros que ha comentado María José. Mi hermana empezó a tomar las moléculas y sí que hubo una etapa de desinflamación bastante importante. Lo que pasa es que había un remanente que no le acababa de desinflamar. ¿Vale? Entonces, claro, ¿qué ocurre? ¿Qué es lo que le ocurría? Pues que al final ella tenía que hacer una dieta más estricta porque hay algunos alimentos que como el cuerpo ha llevado muchos años sobre todo estrés. Cuando llevas mucho estrés, el cuerpo se altera mucho y hay una serie de alimentos que es verdad que no a todos nos sientan igual de bien los alimentos, aunque estemos bien, porque lo que es la diferencia humana es muy notable entre cada uno de nosotros, ¿no? Entonces, cuando hizo una dieta estricta, estricta, con aquellos alimentos que sí le sentaban bien y con las moléculas, desinflamó prácticamente total el cuerpo. ¿Sí? Y eso es importante entender. A veces debemos apoyarnos de qué nos sienta bien, qué nos sienta mal. En el sistema digestivo es muy importante entender. Las moléculas son el apoyo, es la energía, es la vitalidad, es lo que nos va a solventar las dificultades contra hongos parásitos, nos va a reparar los tejidos, nos va a regenerar las células, va a eliminar aquello que está dañado y a la vez tenemos que tener el autocuidado y la autoobservación de ver qué me sienta bien y qué no me sienta bien. Lo que no me sienta bien, no lo como. Lo que sí me sienta bien lo como. Y es así de sencillo. Y cada uno de nosotros somos diferentes. Hay personas que le sientan bien los lácteos, hay personas que no le sientan bien los lácteos. Hay personas que se comen una lechuga cruda y se sientan fatal, y hay personas que se comen una lechuga cruda y están maravillosamente bien. Entonces, eso es importante. Lo que se llama el fenotipo, el tipo de personas de cada uno que somos, y encima la evolución que tenemos a lo largo del tiempo, es muy importante tenerla en cuenta. Porque al final ajustamos todo lo que podemos hacer y el cuerpo cada vez mejora, mejora, mejora y cada vez estamos mejor. Y con el tiempo es posible que mejoremos tanto que aquellos alimentos que nos sentaban mal nos vuelven a sentar bien. Como por ejemplo alegría, como he explicado antes, con las frutas, los frutos secos. Adelante, María José. Sí. Eh, Algo que no hemos dicho y que lo hemos visto muchas veces, yo también tenía de esto, y que muchas veces actúa, es que forma parte del intestino, ¿no? Y es regular un poco también el tema de la cándida. Ujú. Y si no, no solamente esto, que no quería entrar en este tema, pero bueno, quien padece de cándida, pues ayuda a que entre en equilibrio, porque la cándida vive en el intestino y es perfecto que esté ahí, pero no se puede ir de madre, ¿no? Para eso a veces también el simbiótico te ayuda a que se regule. Pero no solamente quería matizar esto con los bichitos, esto que viven en nuestro cuerpo, sino que hay otros bichos, que tengo el testimonio de Susana, creo que lo compartimos en el grupo de Telegram de testimonios, lo compartimos por si alguien lo quiere ver, contado por Susana, que es infinitamente mejor que si lo cuento yo. Pues aquí os comparto el testimonio de mi amiga Susana, lo que os he comentado, del el bichito del Helicobacter. Ahí ella no quisimos hablar de él, pero bueno, que mejor que lo cuente ella que un poco.
ella se me explica mucho mejor que yo, lo que os Venga, he dicho. pues Compártenos. vamos a verlo. Hola, yo quería ¿Sí? dar mi testimonio sobre mi hija, tiene 14 años. Ella comenzó este verano con dolores fuertes del estómago, la parte alta. Sospechábamos que podía ser porque con mi hijo unos años anteriores ya habíamos vivido esta dolencia, con un diagnóstico grave y muchos ingresos y mucha medicación. Y bueno, como al tener la experiencia de haberlo vivido, sospechábamos que podía estar sufriéndolo ella, y tratamos de ponernos en contacto con el médico, que nos diera su visión o que le hicieran alguna prueba, con el que topamos en muchas ocasiones. No nos solucionó nada porque le querían hacer directamente una endoscopia para ver si tenía problemas tipo úlceras y llagas en las paredes de los intestinos. Nos negamos. Quisimos que le hicieran analíticas para unos pasos previos. Nada, mucha lucha. Conocí afortunadamente, porque donde yo trabajo apareció una persona que me empezó a hablar de las moléculas y yo confié. Me resonó, confié y empezamos a dárselas y la niña comenzó a mejorar. Debo decir que los episodios que ella sufría era de no poder dormir por la noche, no poder hacer su vida habitual, no podía asistir a clase, estaba siempre en reposo porque caminar o moverse, ir en el coche, cualquier cosa le creaba mucho daño. La niña tiene 14 años, no podía comer. De hecho, la motivábamos poniéndole música y como si fuera un bebé, dándole cucharadas de cremas de verduras como si fuera un bebé, para darle de comer. Bebía lo justo. Bueno, conocimos, como he dicho antes, las moléculas, comenzamos a dárselas, empezó a estar pues con un poquito más de vitalidad poco a poco, comenzó a que le fueron remitiendo los dolores, tuvo un par de semanas que es como que si se hubiera agravado la dolencia, pero inmediatamente un día de la nada despertó y se encontraba súper bien. Hasta el día de hoy no le volvió a doler. Para todo lo que habíamos pasado, la niña estaba feliz de vuelta y estamos encantadísimos. Lo estamos tomando toda la familia, somos 5 y mi madre, lo estamos tomando todos porque estamos enamorados de esto. Y lo suyo fue pues eso, bacterias, las conocidas bacterias del estómago que dicen que todos tenemos, pero que si se te despierta pues que te duele mucho y te inhabilita. Bueno, este ha sido mi testimonio. Muchas gracias. Ay, me ha parecido curioso, hacía tiempo que no lo escuchaba y cuando ha dicho lo de, parece que hubo un momento que se le reactivó mucho, ¿no? Y era parte de ese proceso de curación que hemos comentado al principio, que es verdad que ella lo mantuvo y que tal cual un día desapareció. O sea, hay un momento en el que, pues eso, ese es el proceso de regeneración que hace el cuerpo. O sea, recordamos que esto simplemente devuelve el equilibrio al cuerpo y es el cuerpo el que hace las cosas, ¿eh? Así que, bueno, yo por mi parte, perfecto, daros las gracias a todos. No, yo creo que ya, no sé si alguien más quiere compartir algo. Sí, si os queda algo, no sé si Sara quiere compartir, si tienes algo Sí, para... bueno, yo es que al escucharla decir el tema de ese, de que o sea, como que vuelve a rebrotar más fuerte, hay que tener ahí como, wow, mucha confianza para decir, seguimos, ¿vale? Seguimos y es que el cuerpo mismo tiene la capacidad de sanar, a veces enfermando un poco, ¿no? O sea, es como poniéndole una alerta. Y esto es lo que digo, wow, qué guay que al final lo consiguieran, porque es complicado el bicho ese. Yo lo que he oído hablar, no me he atrevido ni a ofrecerle, ¿sabes? Las moléculas, pero bueno, ya sabiéndolo, le voy a dejar la opción que elija. Y bueno, es que ya le está provocando problemas para cantar y todo, ya es cantante y bueno, así que Claro, a sí. mí me sirve este testimonio. Qué bien, Sara. Fíjate, has dicho una cosa muy importante. Para mí, tiene que ver con dos factores. Uno es el conocimiento de qué estamos haciendo, ¿sí? Cómo funciona el mecanismo dentro del cuerpo. Y dos, que cuando el cuerpo se está curando, lo que nosotros llamamos síntomas molestos, esos síntomas molestos son los procesos propios del cuerpo para curarse.
por ejemplo, la inflamación, la fiebre, ¿sí? El dolor, todos esos síntomas son síntomas de procesos de curación. Si nosotros entendemos que estamos abordando la transformación del cuerpo desde un punto de vista naturista, ¿sí? Porque estamos utilizando productos naturales, en este caso algo natural propio del cuerpo, no hay nada más natural para el cuerpo que sea algo que lo fabrica el propio cuerpo. ¿Sí? Cuando hacemos ese proceso naturista, esos procesos aparecen estas, vamos a llamar, nosotros le hemos llamado crisis curativas, pero tienen un nombre técnico. Yo ahora no lo recuerdo, creo que en la otra sesión lo expliqué por ahí, pero tienen un nombre técnico, ¿sí? Que están escritos en los manuales de sanación o de curación naturópata. Entonces, comprendiéndolo, teniendo conocimiento de cómo funciona el cuerpo, comprendiendo cómo funcionan las moléculas y confiando en que las personas que estamos aquí llevamos tiempo, los procesos se superan. ¿Sí? Por supuesto, cada uno lo va a vivir de una manera diferente, cada uno, aquí la intensidad y el miedo son libres y cada uno se coge, qué puedo soportar, qué aguanto, que para mí ya es la muerte y ya no lo quiero. Entonces ahí cada uno tiene que jugar. Pero comprendiéndolo y sabiendo cómo funciona, para mí es la clave. Entonces, desde ahí se puede transmitir a los demás, oye, esto funciona, tiene un proceso, hay que cuidar el proceso, hay que mantenerlo, hay personas que te van a acompañar en el proceso, que estamos aquí y adelante, porque al final lo único que vas a conseguir es más tarde o más temprano, ¿sí? Pues estar mejor. Entonces, si se lo dicen a Mari Carmen esto hace 50 años, Mari Carmen? ¿Qué te hubieses ahorrado? Al final, ¿qué Con te hubieses muchas ahorrado? pruebas y mucho sufrimiento, eso te lo puedo asegurar. Me habría ahorrado todo eso, que no es Claro. poco. Claro. Bueno, es verdad que en cada momento estamos preparados, y entonces lo bonito es, por eso estas reuniones de testimonios, porque nos permiten la potencia de poder compartir con otras personas que no conocen para nada la biotecnología, que esto funciona, ¿no? Vale, de hemorroides. Ah, pues ahora mismo hablamos de hemorroides. Venga, vamos ahí. Almorrana, queridísima Almorrana, que de vez en cuando se activa con mucha potencia y con mucha intensidad. Y la verdad es que la última vez que lo recuerdo, que puede ser hace un año, era casi casi que no podía ni ir ni al baño. O sea, era como, bueno, no podía ir al baño. Entonces me empecé a aplicar de manera constante el gel en moléculas cada vez que iba al baño o más, o sea, con mucha constancia, no te puedo decir cuánto, pero bastante, porque tenía esa dificultad de cada vez que iba al baño, pues no podía, o sea, era como un dolor, incluso me sangraba. Y la verdad es que en cosa de 2 días, decir, madre mía, menos mal que me ha llegado esto y que me lo puedo aplicar, porque es que muchísimo dolor, muchísimo dolor. También es verdad que hay que ser constante para que eso que se ha salido vuelva otra vez a su sitio y se recoloque. Pero en este caso, la experiencia que tuve yo de dolor y de intensidad, a mí, en cosa de 2 días de estar aplicándome el gel con constancia, me alivió, pero muchísimo. O sea, y fue menos mal porque, claro, ir al baño era un suplicio. Pues nada, gracias por compartir, porque es que creo que yo he oído un montón de casos, la verdad, no tenía así como ninguno grabado, pero lo he oído tantas veces y sé que se pasa mal, o sea, se pasa mal. Y bueno, y al final es eso, no solamente ponte una vez al día, no, pon cada vez que vayas al baño, pues ponte, ¿no? Aprovecha y te pones para notar alivio, no solamente en que reduzca eso, que lo vuelva a su sitio, sino que alivia el dolor también, que en eso en muchas cosas también tengo experiencia. Pues bueno, Yo, ahora ya sí, que si yo me creo que dejáis, ya... yo puedo Mari contar Carmen. que lo que yo hago, porque yo también tengo, Venga, y pues. lo que yo hago es eh, poner el tubo de moléculas en el frigorífico y un spray de moléculas en el frigorífico, porque si está fresquito como que parece que te calma mucho antes, entonces me lo doy muchas veces, pero de frigorífico, frío. Mucho mejor. Y la verdad es que calma muy pronto y como me ha dicho Beatriz, es que en 2 o 3 días se te ha pasado, que antes, vamos, te duraba lo que le daba la gana. Porque había momentos en que pasaban 10, 15 días y estás seguías con el mismo rollo, que no podías ni sentarte. Y ahora en 2 o 3 días se va. Pero la única diferencia es que yo lo pongo frío. Pues es Pues un es buen otro invento. apunte. Mm. Es un buen invento, lo tomamos en cuenta. Sí. Yo, yo Muy puedo bien. Yo puedo hablar también de la experiencia mía con... No llegan a ser hemorroides, pero sí a veces cuando he estado muchos días que no he podido ir al baño, pues luego las heces son muy duras y se genera como una fisura, ¿vale? Que sería una fisura en lo que es los esfínter anal, el externo, ¿no? Entonces ahí, claro, pues hay un poco de sangrado y hay una pequeña herida que si no la curas, a la siguiente vez que vas al baño, pues vuelves a sentir el dolor. Bueno, pues usando las moléculas en gel, no sabía lo de congelarlas o de enfriarlas.
Las ponía directamente, las aplicaba y también es verdad, aplicándolo 2, 3 veces al día, en un par de días, pues esa fisura se vuelve a curar, se cierra y vuelves a ir al baño de forma pues ordenada y sin dolor, ¿no? Entonces también funciona muy bien. También funciona, como tú decías, con tema de enemas. Lo que pasa es que, bueno, pues no es tan. Si fuera el caso muy, muy grave, sí que se puede utilizar como enema, el líquido. Yo creo que tú lo has usado, ¿no, María José? Con tus niños has dicho que lo usabas con las Yo lombrices. en mi caso sí que os digo, yo no recomendaría en enema usar el líquido, ya que hasta acá el tema. Yo os cuento lo que yo opino como enfermera, porque un enema necesitas volumen de líquido, ¿vale? Para que funcione. Entonces yo no voy a meter este líquido con lo valioso que a mí me parece para meterlo y sacarlo, porque no lo metes y lo dejas ahí funcionando. Entonces yo haría un enema normal, habitual, y luego lo que usaría, si quieres usar algún tratamiento vía rectal, usaría el gel, El gel, sí. el blanco, o un poco de líquido si quieres, pero el líquido no, porque no lo vas a retener. Es difícil retener líquido, no es lo habitual. Si pones muy poquita cantidad, sí, pero me parece mucho mejor retener el gel, que es mucho más fácil de retenerlo, y aparte está más concentrado, 6 veces más concentrado. Entonces, si hay que hacer algún tipo de tratamiento a nivel rectal, que para algunas cosas puede ser interesante, yo lo que haría es ponerlo en una jeringa pequeña, en una jeringa, inicia solamente con la primera parte de la jeringa, no hay que meter toda la jeringa si no quieres, solo con lo que es la boquilla de la jeringa, introduces el gel que tú quieras, o sea, me parece súper genial. Y, y puede ser una opción dependiendo de si hay más cosas, ¿no? Por ejemplo, con lo que nos comentaba Piluki o con cosas así más graves a nivel intestinal, yo probablemente sí que es algo que haría. Sí, yo tengo personas que lo están usando a nivel de eso, de lo que sería el colon, la parte final del colon, que ya es el recto. Entonces, en esa parte sí que se puede aplicar vía, como tú dices, con un aplicador, e incluso hay con aplicadores vaginales que son mucho más fáciles de aplicar el gel. Y entonces, directamente las moléculas, directamente en el colon, porque al final sí que es verdad que aún bebidas también van a llegar por todo el cuerpo, pero cuando las aplicamos in situ en la zona, nos aseguramos que la zona está llena de moléculas para que las moléculas empiecen a hacer el trabajo y ayuden al cuerpo a regenerar y a liberar esa zona, ¿no? Entonces, esa es una aplicación sin ningún efecto secundario, sin ningún trauma, sin ningún problema, sí, que también ayuda mucho a las personas que tengan problemas en la parte final del colon. Y si alguien no quisiera usar jeringas ni tener que introducirlo tal, pues un poquito en el dedo, un pegotito y por el ano, tal cual, sencillo, sin hacer más historias, ¿sabes? Si no quieres meterte con una jeringa, con un tal, con un cual, Vale, una bolita, chimpún, y ya está, sin más, ¿no? De alguna manera ya estás poniéndolo ahí. Y bueno, yo creo que ya no nos hemos dejado casi nada, ¿eh? de Nos la hemos boca, hemos ido de la boca al ano, nos hemos pasado. dando vueltas por el estómago y por la garganta. Y bueno, pues objetivo más o menos cumplido. Hemos cubierto todo ese sistema digestivo. Ah, perfecto. Y pues nada, muchísimas gracias por compartir y por estar aquí, tracacionando. Nada, pues eso, pues gracias a todos, gracias por compartir, gracias por los que habéis estado. Y nada, y esto es lo bonito de hacerlo en grupo, en red, en que al final nos apoyamos con las experiencias reales, porque al final lo que estamos haciendo es qué nos ha pasado y cómo lo hemos solventado a través de esta biotecnología natural, 100% natural, sin ningún efecto secundario, que ayuda a que nuestro cuerpo vuelva a coger la fuerza y la potencia para volver al equilibrio de la salud. ¿Sí? Entonces, lo volveremos a poner al final, pero si has conocido este vídeo por primera vez y pues pregúntale a la persona que te lo compartió, ¿sí? Que te ayude, que te enseñe, que te dé más información, que revise tu caso concreto, que pida una cita si lo necesita con alguno de nosotros para profundizar más en lo que necesita y que, bueno, pues que puedas conocer que esto existe, que te puede servir para darle la potencia a tu cuerpo para que tu cuerpo vuelva al equilibrio de salud y que existe una medicina natural más allá de lo que tradicionalmente teníamos como concepto de plantas y hierbas, sino que estamos hablando ya de biotecnología, de moléculas, vamos a llamarle, de una forma molecular de abordar la salud con algo que el cuerpo utiliza, que el cuerpo usa y que es natural para el cuerpo y que al final pues el cuerpo resuelve con esta biotecnología. Pues nada, pues un gusto. Gracias por escucharme. Gracias, María José. Gracias, Beatriz, Mari Carmen, Sara, Gracias a todos. Besitos. Gracias. Gracias. Moon y todos los que Adiós. estáis por ahí. Un beso grande. Gracias. Un Chao. beso, hasta luego.
Buenas Chao. noches. Buenas noches.